Nunca imaginé que una noche tranquila desataría un torbellino prohibido. Hola, me llamo Maya, tengo 28 años, y esta es la historia de una noche que cambió todo lo que creía saber sobre mí misma y mi familia. Vivía en un pequeño pueblo llamado Valverde, en la provincia de Toledo, un lugar donde todos se conocen y los secretos parecen imposibles de guardar. Aquel día había sido agotador, con 1000 cosas por hacer, y solo soñaba con llegar a casa para descansar. Pero lo que me esperaba esa noche superó cualquier expectativa, llevándome a un territorio que nunca pensé cruzar. Cuando llegué a casa, la calma llenaba el ambiente, solo interrumpida por el suave tic-tac de un reloj de pared antiguo que heredamos de mis abuelos. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina y me quité los zapatos, sintiendo como el cansancio me invadía. El pasillo estaba iluminado tenuemente por una luz cálida que se colaba desde debajo de la puerta del cuarto de invitados. Recordé entonces lo que mi tío Esteban me había dicho días atrás: podría quedarse unos días con nosotros, en vez de alojarse en un hotel como hacía normalmente cuando venía a Valverde. Sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad que me hizo detenerme. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de nervios y expectación. La puerta estaba entreabierta, y una parte de mí dudaba si debía entrar o no. Finalmente, empujé la puerta con suavidad y lo vi. Esteban dormía plácidamente en la cama, con una mano cubriéndose los ojos y el pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración tranquila. Allí estaba, tan sereno, en ese momento tan vulnerable que me hizo sonreír involuntariamente. Pero fue un detalle lo que capturó mi atención. La camisa de Esteban se había subido un poco, dejando al descubierto un trozo de su abdomen, firme y atractivo, enmarcado por el cinturón de sus vaqueros. Me quedé paralizada, atrapada entre la conciencia de que debía respetar su descanso y un impulso interno que me empujaba a acercarme más. Sin darme cuenta, mis pasos se hicieron silenciosos mientras rodeaba el borde de la cama, acercándome con el corazón desbocado. La luz suave resaltaba los rasgos de su rostro, proyectando sombras que le daban un aire misterioso. Además, el aroma de su colonia, esa mezcla de madera y especias, flotaba en el aire, envolviéndome como un abrazo cálido. No sé qué fue, tal vez ese conjunto de sensaciones, pero de repente me encontré arrodillada junto a él, mirándolo con una fascinación que me asustaba y atraía a partes iguales. Esteban, susurré, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Él no respondió, seguía dormido, con los labios entreabiertos y el pecho moviéndose de forma pausada. Un torbellino de emociones me invadió, incertidumbre, deseo reprimido, miedo al que dirán. Me mordí el labio inferior, consciente de que cualquier movimiento podía despertarlo y cambiarlo todo. Pero, a pesar de todo, extendí la mano temblorosa y toqué su muñeca, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Fue un roce casi imperceptible, pero la electricidad que recorrió mi cuerpo fue innegable. Así comenzó una noche que jamás olvidaré, una noche donde los límites se desdibujaron bajo la tenue luz de Valverde y la presencia silenciosa de Esteban. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada de una mezcla de tensión y expectación que apenas podía controlar. Me quedé allí, arrodillada junto a Esteban, observando cada respiración suya, cada movimiento imperceptible que delataba su profundo sueño. La tela de su camisa rozaba mi piel con suavidad, y no pude evitar deslizar mis dedos lentamente por su antebrazo, sintiendo el latir firme de su pulso bajo mis caricias. El cansancio y la rutina del día parecían desvanecerse mientras me sumergía en aquella sensación prohibida, una corriente invisible que me arrastraba hacia un terreno desconocido. Mi mente luchaba entre la conciencia y el deseo, entre la razón que me susurraba que debía alejarme y un impulso que me empujaba a seguir explorando. La habitación estaba bañada en esa luz cálida y tenue que hacía que todo pareciera más íntimo, más cercano, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Poco a poco, mi mano subió por su brazo, rozando la piel firme y cálida, mientras mis labios se acercaban con timidez a su mano dormida, depositando un beso suave y casi inaudible. El aroma de su colonia se intensificaba con cada respiración, envolviéndome en una sensación de seguridad y peligro a la vez. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, mezcla de miedo y excitación, mientras él emitía un suspiro bajo, un dejo casi imperceptible de respuesta que aceleró mi corazón. Me incliné un poco más, dejando que mi pelo cayera alrededor de nosotros como un velo, y mis labios recorrieron lentamente su cuello, justo por debajo de la oreja, donde sabía que su piel era más sensible.
La calidez de su piel me quemaba suavemente, y el roce de sus poros me hacía temblar. Esteban movió ligeramente la mano, y para mi sorpresa, la posó sobre mi nuca con una fuerza suave pero firme, atrapándome en ese instante suspendido entre la realidad y el deseo. Un escalofrío me recorrió la espalda, su respiración, que hasta entonces había sido tranquila, se volvió más profunda y entrecortada. Sus dedos se aferraron a mí como si intentaran anclarme a ese momento, y aunque mi mente gritaba que debía apartarme, mi cuerpo respondía con una necesidad tan urgente que casi dolía. Sentí que el tiempo se ralentizaba, cada segundo se alargaba en una eternidad de sensaciones y pensamientos encontrados. Era una mezcla de locura y atracción irresistible, como si un imán invisible nos uniera en una danza silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El miedo a lo prohibido se enfrentaba con el fuego de un deseo que había estado oculto demasiado tiempo, y en ese cuarto pequeño de Valverde, rodeada de sombras y luz cálida, supe que nada volvería a ser igual después de esa noche. Sin embargo, entre todo ese torbellino, una voz interior me recordaba la realidad: Esteban era mi tío, un lazo de sangre que jamás debía cruzar. Pero en ese instante, la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba, y yo estaba atrapada en ese juego peligroso que apenas comenzaba a entender. Desde hacía semanas, la tensión entre Esteban y yo había sido palpable, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarla. Crecer en Valverde, un pueblo donde los lazos familiares se entrelazan como raíces profundas, siempre significaba respetar ciertas reglas no escritas. Pero la presencia de mi tío había despertado algo en mí que no lograba comprender del todo, una mezcla de admiración, deseo y una curiosidad prohibida que me atormentaba. Todo empezó cuando él llegó aquel fin de semana. Esteban siempre había sido un hombre carismático, con esa mirada intensa y ese porte elegante que parecía sacado de otra época. Vestía con sencillez, pero había algo en su forma de moverse que llamaba la atención: la camisa blanca ligeramente desabrochada, los vaqueros ajustados y esos zapatos de piel que siempre olían a cuero y tierra húmeda. Su aroma, una mezcla de madera de cedro y especias, quedó impregnado en cada rincón de la casa, despertando en mí recuerdos y sensaciones que no esperaba. Desde el primer día, su presencia alteró la rutina de la casa. Yo, acostumbrada a la tranquilidad de mi vida cotidiana, sentí como una corriente invisible se colaba en mi pecho cada vez que él entraba en una habitación. Intentaba mantener la distancia, evitar mirarlo demasiado, pero la gravedad de su presencia era inevitable. En las cenas familiares, su voz grave y pausada llenaba el aire, y sus palabras parecían acariciar el ambiente con una suavidad inesperada. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, noté que Esteban me miraba de una manera diferente, con una intensidad que me hizo ruborizar. Traté de apartar la mirada, pero su sonrisa cómplice me hizo dudar. Esos pequeños momentos se fueron acumulando, creando una red invisible que nos atrapaba sin que ninguno quisiera admitirlo. En Valverde, donde todos saben todo, mantener un secreto así era imposible, y sin embargo, nos sumergíamos en un juego silencioso de miradas y gestos velados. La noche en que llegué a casa y lo encontré dormido en el cuarto de invitados fue el punto de inflexión. Verlo vulnerable, tan cerca y tan lejos a la vez, despertó en mí un torrente de emociones que no sabía cómo manejar. La idea de que Esteban, mi tío, pudiera ser algo más que un familiar cercano me aterraba y excitaba al mismo tiempo. La camisa subida, el abdomen descubierto, la piel cálida bajo mis dedos. Todo eso desató en mí una necesidad que rompía con todas las normas que había conocido. Mientras me arrodillaba junto a él, recordaba las historias de mi infancia, las tardes en el campo, las risas compartidas, y me preguntaba cómo algo tan familiar podía volverse tan peligroso. El conflicto entre el deber y el deseo se hacía cada vez más intenso, y aunque intentaba negar lo inevitable, sabía que estaba atrapada en una encrucijada emocional que pondría a prueba todo lo que creía correcto. Así, entre los muros de aquella casa en Valverde, comenzó una batalla silenciosa entre lo prohibido y lo inevitable, una historia que apenas estaba empezando a escribirse con susurros y miradas cargadas de secretos. La noche prometía ser larga, y yo no podía imaginar qué caminos tomaría ese encuentro que, sin querer, había desatado un fuego difícil de apagar. El silencio en la habitación se volvió casi insoportable mientras yo permanecía arrodillada junto a Esteban, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor resonando dentro de mi pecho.
La luz tenue de la lámpara creaba un juego de sombras que dibujaban contornos sensuales sobre su piel, y no pude evitar que mi mirada se deslizara lentamente por cada línea de su cuerpo, descubriendo la firmeza de su abdomen, el suave vaivén de su respiración y el calor que emanaba de él. Mi camisa, ligera y de un tono crema que contrastaba con la oscuridad de la noche, se aferraba a mi piel como una segunda piel, mientras mis dedos exploraban con cautela el contorno de su brazo, sintiendo la textura de su piel y el poder que escondía. Mis labios, húmedos y temblorosos, se acercaron de nuevo a su mano, esta vez con un beso más prolongado, suave pero cargado de una intensidad que me sorprendía a mí misma. La sensación de sus poros bajo mis labios me hacía dudar entre retirarme y dejar que todo siguiera como estaba, o perderme en ese instante que parecía suspendido entre realidad y deseo. Sentí como su cuerpo se movía ligeramente, un estremecimiento que recorrió su piel y se transmitió hasta mis nervios más profundos. Un susurro apenas audible escapó de sus labios, un sonido que mezclaba sueño y algo más profundo, como un murmullo que prometía secretos aún por descubrir. Mi respiración se aceleró, y una ola de calor subió por mi cuello hasta teñir mis mejillas de un rojo intenso. No sabía qué me impulsaba a continuar, si era la curiosidad, la necesidad o una mezcla peligrosa de ambas. Mis ojos se clavaron en su rostro dormido, admirando por un momento la suavidad de sus facciones masculinas y la sombra oscura de su barba incipiente, que me hacía imaginar el contraste entre la dureza y la ternura que él podía ofrecer. El aroma de su colonia, un perfume con notas de sándalo y especias, envolvía la habitación, envolviéndome en una atmósfera embriagadora que me hacía perder la noción del tiempo y del espacio. Con un suspiro contenido, mis manos se deslizaron lentamente hacia arriba por su brazo, recorriendo cada músculo con una delicadeza que parecía casi prohibida. La piel bajo mis dedos estaba cálida, vibrante, llena de vida, y sentí que mi propio cuerpo respondía a cada roce con una intensidad que no podía controlar. Cada pequeño movimiento suyo encendía una chispa dentro de mí, y aunque mi mente luchaba por mantener el equilibrio, mi cuerpo ansiaba más. Me incliné un poco más cerca, dejando que mi aliento rozara su piel mientras mis labios buscaban el camino hacia su cuello, ese lugar tan íntimo y vulnerable. Sentí como su mano se cerraba suavemente alrededor de mi nuca, reteniéndome en ese momento suspendido entre la realidad y el deseo. Fue un instante de pura electricidad, donde el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos, atrapados en una danza silenciosa de emociones encontradas. Pero justo cuando parecía que todo iba a desbordarse, una oleada de dudas y temor me invadió. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde nos llevaría ese camino? Mi corazón latía con fuerza, y una voz interna me urgía a detenerme, a regresar a la realidad antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el fuego que había despertado dentro de mí era demasiado intenso para apagarlo con simples palabras o pensamientos. Así, en esa habitación de Valverde, bajo la tenue luz de la madrugada, me encontraba atrapada entre el deseo y la razón, entre lo prohibido y lo inevitable, sin saber todavía qué camino elegiría o cuál sería el precio de mis decisiones. La noche apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a enfrentarla, aunque eso significara perderme a mí misma en el proceso. El momento se volvió irreal, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar y solo existiéramos Esteban y yo, atrapados en un suspiro eterno. Sentí como su mano, firme pero cálida, se aferraba a mi nuca, sujetándome con una mezcla de fuerza y ternura que me desarmaba por completo. Su aliento rozaba mi piel, y el perfume embriagador que lo envolvía intensificaba cada sensación, elevando mis latidos a una velocidad vertiginosa. Mis labios buscaron con suavidad, casi con timidez, la curva de su cuello, ese lugar tan vulnerable y lleno de significado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sus dedos se entrelazaron en mi cabello, apretándolo suavemente como si quisiera anclarme a ese instante para siempre. La pasión contenida que sentía se mezclaba con la incertidumbre que me paralizaba, una dualidad que me hacía temblar por dentro y por fuera. Poco a poco, mis besos se hicieron más seguros, explorando cada centímetro de aquella piel que parecía arder bajo mi toque. La camisa de Esteban se desabrochó lentamente, dejando al descubierto su pecho firme y marcado, y yo no pude evitar deslizar mis manos por sus costados, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. La conexión entre nosotros crecía con cada suspiro, cada roce, como una ola imparable que amenazaba con arrastrarnos sin remedio. En ese instante, la barrera que durante tanto tiempo habíamos mantenido comenzó a desvanecerse.
La lógica y la razón se enfrentaban a un deseo profundo y primitivo que no podía ser ignorado. Esteban me miró a los ojos, y en su mirada vi un reflejo de mis propios sentimientos, una mezcla de deseo, miedo y una necesidad desesperada de estar juntos, aunque el mundo entero estuviera en contra. Sus dedos se deslizaron por mi espalda, recorriendo la curva de mi cintura, mientras sus labios descendían lentamente por mi cuello, dejando un rastro de fuego a su paso. Mi cuerpo respondió instintivamente, arqueándose hacia él, buscando más de ese contacto que me hacía sentir viva y, al mismo tiempo, perdida en un abismo de emociones contradictorias. La habitación se llenó de susurros y gemidos ahogados, una melodía íntima que solo nosotros podíamos entender. Cada movimiento suyo era una declaración silenciosa de pasión y entrega, un lenguaje que no necesitaba palabras para ser comprendido. Pero, en medio de esa vorágine de sensaciones, una sombra de duda se coló en mi mente, recordándome quién era él realmente, mi tío, un hombre a quien debía respetar y guardar en un lugar seguro dentro de mis recuerdos. Sin embargo, el fuego que habíamos encendido era demasiado poderoso para ser apagado con simples pensamientos. La atracción entre nosotros se había convertido en un vínculo irrompible, una fuerza que nos mantenía unidos en un juego peligroso y fascinante al mismo tiempo. Y aunque sabía que ese camino estaba lleno de riesgos y consecuencias, no podía apartarme de él. Así, en aquella noche interminable en Valverde, nos dejamos llevar por la pasión y el deseo, desafiando las normas y los límites impuestos por la sociedad y la sangre. Una noche que marcaría nuestras vidas para siempre, dejando una huella imborrable en nuestros corazones y en el destino que nos esperaba. La historia apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar el precio. Nunca imaginé que esa noche me dejaría atrapada en una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar. Mientras Esteban y yo nos perdíamos en esa danza silenciosa, mi mente no dejaba de girar en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué haría si alguien descubriera lo que estaba pasando? La línea entre el deseo y la culpa se difuminaba con cada roce, con cada suspiro compartido, y me sentía a la vez viva y aterrorizada. Me preguntaba si él también luchaba con esos mismos demonios internos, si detrás de esa mirada intensa y esos gestos suaves había una batalla tan feroz como la mía. Su presencia, tan cercana y a la vez tan prohibida, me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y los límites que jamás deberían cruzarse. Pensé en todas las posibles maneras en que esto podría haberse evitado, en cómo podría haberme alejado, haber cerrado la puerta y fingir que nada había ocurrido. Pero una parte de mí sabía que no podía hacerlo, que ya estaba atrapada en esta red invisible que nos unía, y que cada intento de escapar solo nos acercaría más. Recordé las palabras de mi madre cuando era niña, hablando con respeto y cariño sobre Esteban, su hermano mayor, y cómo siempre había sido un pilar para la familia. Aquellas imágenes de un hombre fuerte, protector y distante chocaban violentamente con la realidad que estaba viviendo ahora, una realidad llena de deseo, secretos y un anhelo que me consumía por dentro. Me pregunté qué pensaría Esteban si despertara y me encontrara allí, tan cerca, tan vulnerable. ¿Sentiría lo mismo que yo? ¿O acaso todo esto sería para él un error, una falta imperdonable? La incertidumbre me paralizaba, pero también avivaba ese fuego interno, esa necesidad de saber, de entender, de vivir lo que nos estaba ocurriendo. A pesar de todo, no podía negar que en ese instante, envuelta en la penumbra de esa habitación en Valverde, sentía una conexión profunda y auténtica con él, una conexión que iba más allá de lo físico y que hablaba de almas entrelazadas en un destino incierto. Era como si, por un momento, el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo el latido de nuestros corazones y el roce de nuestras pieles. Pero la realidad seguía acechando, recordándome que estábamos jugando con fuego, que el precio de este juego podría ser demasiado alto. Y mientras me debatía entre el deseo y el miedo, supe que esa noche sería solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todo lo que creía, que desafiaría mis límites y que, de alguna manera, me cambiaría para siempre. La pregunta que me rondaba era clara: ¿podríamos sobrevivir a lo que acabábamos de encender, o ese fuego nos consumiría por completo? Nunca imaginé que la noche guardaba un secreto aún más oscuro, una verdad que cambiaría todo en un instante. Mientras la pasión nos envolvía y el ritmo de nuestros cuerpos se sincronizaba en una mezcla de deseo y miedo, sentí un cambio sutil en Esteban. Sus ojos, que hasta entonces estaban semicerrados en un sueño profundo,
se abrieron de repente, pero no con la confusión o el arrepentimiento que esperaba. En lugar de eso, una sombra intensa y desconocida brilló en ellos, una mezcla de poder y misterio que me heló la sangre. Su voz, baja y grave, rompió el silencio de la habitación, pero no con las palabras que hubiera esperado. Maya, susurró, y su tono tenía una fuerza que me hizo temblar. No era solo deseo lo que sentía, sino algo más profundo, algo que parecía venir de un lugar oscuro y oculto dentro de él. Mi cuerpo se tensó, incapaz de moverse, mientras sus manos me sujetaban con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Esto ya no era solo un juego entre dos almas perdidas, era algo más. De repente, la puerta del cuarto se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. La luz que entraba desde el pasillo iluminó parcialmente su rostro, y por un momento, no supe si estaba soñando o si la realidad me golpeaba con cruel intensidad. No era otro que Lucía, la esposa de Esteban, una mujer de ojos oscuros y mirada penetrante que siempre había parecido distante, pero que ahora me miraba con una mezcla de furia y decepción que cortaba el aire como un cuchillo. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Esteban se separó de mí lentamente, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la rabia contenida. Lucía, con voz firme y temblorosa, preguntó, ¿qué está pasando aquí? Su presencia rompió el hechizo que nos mantenía unidos y trajo la realidad de golpe, como un torrente imparable. Mis pensamientos corrían desbocados mientras me enfrentaba a aquella situación inesperada y devastadora. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Esteban bajó la mirada, evitando el encuentro visual con su esposa, mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lucía avanzó unos pasos, la ira dibujada en cada línea de su rostro, y me miró directamente, como si quisiera leer hasta lo más profundo de mi alma. Todo lo que había construido en mi mente, todas las dudas y miedos, se condensaron en ese instante en una sola certeza. Esta noche no solo había desafiado las reglas de la familia, sino que había desatado una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Y en medio del caos, una pregunta quedó flotando en el aire, pesada y amenazante, como una sombra que acecha. ¿Qué secretos ocultaba realmente Esteban? Porque aquella noche, además del deseo, se había revelado una verdad que nadie esperaba, una verdad capaz de cambiarlo todo para siempre. La presencia inesperada de Lucía encendió una chispa en la habitación que rápidamente se convirtió en un incendio incontrolable. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de dolor y furia que parecía desgarrar el alma, mientras su voz temblaba, pero no perdía fuerza al preguntar, Maya, ¿qué haces aquí con Esteban? ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Me sentí atrapada, como si una jaula invisible me sujetara con fuerza, impidiéndome moverme o articular palabra. El silencio se hizo pesado, casi insoportable, y la mirada de Esteban se clavó en la mía, llena de un torbellino de emociones que no lograba descifrar. Por un momento, pensé que todo se vendría abajo, que la culpa y la vergüenza me aplastarían por completo. Pero entonces, algo cambió. Esteban se levantó de la cama con una determinación fría y calculada, dejando claro que no iba a permitir que la situación se desmoronara sin luchar. Con un tono grave, casi amenazante, dijo, Lucía, esto no es lo que parece. Pero sus palabras sonaban huecas, como si él mismo dudara de su propia verdad. Lucía lo miró con desdén y un brillo peligroso en los ojos. No es lo que parece, entonces ¿qué es, Esteban, un simple malentendido? Porque yo no veo nada confuso aquí. Su voz se quebró un poco, dejando entrever el dolor que llevaba dentro, pero también la fuerza de quien está dispuesta a defender lo que cree justo. Yo, por mi parte, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cada palabra, cada mirada, me hundían más en un abismo de culpa y confusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que el deseo me cegara hasta el punto de destruir lo que una vez consideré sagrado? La noche que había empezado con un susurro de pasión se había convertido en una tormenta de revelaciones y confrontaciones. Entonces, en medio de esa tensión insoportable, Lucía reveló algo que nadie esperaba. Sé lo que has estado haciendo, Esteban. No solo con Maya, sino con otros. Esta no es la primera vez que traicionas nuestra confianza. Sus palabras golpearon como un martillo, y pude ver cómo Esteban palidecía, incapaz de negar lo que ella decía. El silencio volvió a llenar la habitación,
pero esta vez estaba cargado de amenazas y secretos a punto de estallar. La historia que creí conocer se desmoronaba ante mis ojos, y la verdad escondida detrás de la fachada de mi tío comenzaba a salir a la luz, oscura y peligrosa. Y allí, en medio de ese caos, supe que nada volvería a ser igual. Porque la traición no solo había tocado nuestras vidas, sino que había desatado una cadena de eventos que pondría todo en riesgo, incluyendo mi propia alma. El juego apenas había comenzado, y las piezas se movían en un tablero mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. La habitación se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada palabra, cada mirada, era un golpe que desnudaba no solo secretos, sino heridas profundas que sangraban sin remedio. El aire se espesó con la tensión, y el silencio que siguió a la confesión de Lucía retumbó como un trueno en mis oídos, mientras mi corazón latía desbocado, temiendo lo que vendría después. Esteban, con el rostro pálido y los ojos llenos de sombras, intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco de promesas rotas. El peso de la verdad caía sobre él como una losa, y yo sentía como la realidad se derrumbaba a mi alrededor, arrastrándonos a todos en una espiral de engaños y traiciones. Lucía no se detuvo, su voz se volvió un cuchillo afilado que cortaba las mentiras y las medias verdades. No solo a mí, Esteban. Has jugado con todos nosotros, con la familia, con la confianza que nos teníamos. ¿Y ahora, qué queda de nosotros? Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, me miraron con una mezcla de acusación y súplica, como si en mí también depositara la esperanza de una respuesta, aunque sabía que yo no la tenía. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que habíamos desatado. No era solo un deseo prohibido entre dos personas. Era una bomba que amenazaba con destruir todo a su paso. La pasión que nos había unido se tornaba ahora en una cadena que nos ataba a un destino incierto y doloroso. Esteban se acercó a mí, sus ojos ardían con una intensidad que me helaba y me quemaba a la vez. Maya, esto no termina aquí. Hay cosas que debes saber, cosas que nadie más sabe. Pero ahora no es el momento. Su voz era baja, cargada de un misterio que me dejó sin aliento y con un nudo en la garganta. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que estaba a punto de caer en un abismo sin fondo. La noche había alcanzado su punto más alto de tensión, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que estábamos al borde de un precipicio del que sería imposible regresar. En ese instante, una idea aterradora cruzó mi mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente Esteban? ¿Qué oscuridad se escondía detrás de esa fachada de hombre encantador y cercano? Y más importante aún, ¿qué pasaría conmigo si decidía revelar todo? La historia que creí conocer se había transformado en un laberinto de sombras, donde cada paso que daba me llevaba más profundo a un misterio que parecía no tener fin. Y mientras la noche avanzaba, supe que la verdad estaba a punto de estallar, y que nada ni nadie sería capaz de detenerla. Porque en Valverde, donde todos se conocen, algunos secretos son más peligrosos que cualquier escándalo. La tensión en la habitación era tan densa que podía palparla en cada respiración. Esteban me miraba con unos ojos que parecían esconder un abismo oscuro, una promesa de verdades que aún no estaba preparada para enfrentar. La figura de Lucía, firme y herida, permanecía en el umbral, como un recordatorio cruel de lo que habíamos desatado sin querer. Sentí que mi cuerpo temblaba, atrapado entre el miedo y el deseo, entre la necesidad de huir y la incapacidad de soltar a ese hombre que, a pesar de todo, había encendido un fuego imposible de apagar. La casa de Valverde, que siempre había sido un refugio cálido y tranquilo, ahora se había convertido en el escenario de una historia que parecía salida de una novela oscura, llena de pasiones prohibidas y secretos enterrados. Esteban se acercó lentamente, sus manos temblorosas rozando mi rostro con una mezcla de ternura y desesperación. Maya, susurró, hay cosas que debes saber, pero te prometo que no todo es lo que parece. Su voz era un eco que resonaba en mi alma, despertando una curiosidad peligrosa y un miedo que se entrelazaban en un torbellino imparable. En ese momento, entendí que esta historia no terminaría con una simple confesión ni con la ruptura de la realidad que conocíamos. Era solo el comienzo de una cadena de eventos que pondría a prueba nuestra fortaleza, nuestros límites, sobre todo, nuestra capacidad para amar y perdonar en medio del caos. La luz tenue que se colaba por la ventana dibujaba sombras alargadas sobre las paredes, como si el tiempo mismo estuviera suspendido,
esperando el siguiente movimiento en este juego peligroso. Y mientras mi corazón latía con fuerza, supe que la decisión que tomara en los próximos minutos marcaría no solo mi destino, sino el de todos los que nos rodeaban. Una pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de incertidumbre: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor? ¿Qué secretos estamos dispuestos a guardar, y cuáles nos destruirán si salen a la luz? La respuesta, por ahora, estaba oculta en las sombras, esperando a ser descubierta. Y así, en esa habitación de Valverde, entre susurros y miradas cargadas de promesas y peligros, comenzó un nuevo capítulo, lleno de misterio y emociones intensas que desafiarían todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre el amor. La historia estaba lejos de terminar, solo había despertado.